7:36, Omar Mariluz, Joana Castro los acompañan en la rotativa del aire. Lo habíamos contado más temprano, se los recordamos porque es un tema internacional, pero igual, digamos, cercano a nuestro país. ¿Qué está pasando en Colombia? Nicolás Petro Burgos, que es el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado ante la Fiscalía que el dinero supuestamente ilegal que entró a la campaña electoral de su padre en el año 2022, y además es un dinero, digamos, ilegal por el cual está él siendo procesado por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Conversamos de ello con Miguel Uribe Turbay, que es senador colombiano del Centro Democrático. Senador, buenos días, bienvenido a RPP. Esta declaración ante la Fiscalía del hijo del presidente, ¿en qué condición pone justamente al mandatario Gustavo Petro? Muy buenos días, Joana. Un saludo especial a ti, a Omar, a toda la audiencia. Este es un momento muy complejo para el país. Evidentemente, se está abriendo las puertas a un escándalo sin precedentes en Colombia. Difícilmente uno se imagina un escándalo similar en donde el hijo del presidente de un país esté siendo investigado, ya capturado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y en el marco de ese proceso asume la decisión de colaborar con la justicia y acusa a su propio papá, el presidente del país, de haber sabido, conocido el ingreso de dineros irregulares e ilegales, en este caso del narcotráfico y la mafia, a su campaña presidencial. Eso evidentemente hoy pone en crisis al gobierno, un gobierno que ha sido malo, que ha sido ineficiente, que ha sido incapaz de ejecutar su propuesta de gobierno, que ha promovido el resentimiento y la lucha de clases, que ha gobernado a punta de caprichos ideológicos y que por una parte ha profundizado la desconfianza y la incertidumbre en el país, que ha detonado nuevamente unos espacios de violencia que nos devuelven 20 años en este país que tanto hemos combatido, pero ahora pone en jaque la institucionalidad. Una de las democracias, o diría la democracia más estable de América Latina, está en jaque con este escándalo. Y esto tiene dos reflexiones que vale la pena decirle al público peruano. Por un lado, este escándalo confirma las denuncias que hemos venido haciendo incluso desde campaña, donde Gustavo Petro ofreció impunidad a los grupos armados, a los mafiosos, a los narcos, a cambio de apoyo político y económico. En campaña hubo un pacto en una de las cárceles de Bogotá, conocida como La Picota, y se conoció esto como el Pacto de la Picota, donde el entonces candidato ofrecía perdón social. Y después, con su campaña o su propuesta de política en el gobierno de paz total, que hemos nosotros denominado de impunidad total, básicamente lo que uno comprueba es que todo este entramado termina con un propósito, y es la alianza entre el narcotráfico y el presidente, entre estas organizaciones criminales y el presidente. Eso es el punto central de toda esta discusión. Aquí no se trata de un drama familiar, se trata de una crisis institucional y una necesidad de identificar esta alianza que tan grave sería si finalmente se terminan por confirmar nuestras advertencias y nuestras denuncias. Senador, ¿cómo está? Muy buen día. Omar Mariluz lo Hola, saluda. Omar. Solo para poner un poco en contexto a nuestros oyentes aquí en el Perú, porque entendemos que el propio hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, Nicolás Petro, que además también entiendo es diputado, ha confirmado que efectivamente ingresó plata del narcotráfico, ¿no? Un narcotraficante que le dio, me parece, más de $100,000, al menos lo que teníamos la información. Este dinero sí entró a la campaña de Gustavo Petro en el 2002. Es decir, eso ya es un hecho, digamos, que al menos en versión de su hijo se ha confirmado. Así es, Omar, así es. A ver, aquí evidentemente en Colombia hemos combatido durante años el narcotráfico. En los años 80 y 90 logramos, si se quiere, derrotar al peor delincuente que hemos tenido, que es Pablo Escobar, pero adicionalmente logramos dejar con mucho esfuerzo en los últimos 20, 25 años, logramos derrotar el narcotráfico que había cooptado las instituciones colombianas. Y hoy
lo que vemos es un panorama muy similar al proceso 8000, donde el presidente Ernesto Samper en 1994, también en un caso muy similar donde ingresó plata del narcotráfico a su campaña, pues terminó paralizado por este escándalo. En este momento, ¿cuál es la gran diferencia? Que, como usted dice, es el propio hijo del presidente el que asegura que la plata entró. Ahora, ¿quién es el hijo del presidente, para poner en contexto a los oyentes? El hijo del presidente no solamente tiene un vínculo familiar con el presidente, tiene un vínculo político, también ha sido activo en el proyecto político de su padre, hace política. Cuando el hoy presidente fue alcalde en 2012 de Bogotá, fue muy activo en la alcaldía, desde entonces lo ha acompañado, fue candidato a la gobernación del Atlántico y hoy es diputado del Atlántico en la Asamblea Departamental. Fue el jefe de campaña de Gustavo Petro, es decir, de su padre, en la costa Caribe, y tuvo una responsabilidad muy alta dentro de la campaña presidencial. Es decir, ese es si se quiere, la relevancia del testimonio. No habla como hijo, habla como líder y jefe político de la campaña, que hoy asegura que hubo plata irregular e ilegal para la campaña presidencial. Y esa senador, plata viene del narcotráfico. Sí, ¿qué figuras tienen en Colombia en estos momentos y cuál ha sido la reacción también al conocerse esta información? Es decir, las declaraciones y la aceptación del propio hijo de Gustavo Petro. Bueno, entonces lo que acepta el hijo es: entró una plata, que se queda el hijo. Todo esto se destapa porque hay un conflicto personal alrededor del hijo, donde él, parte de la plata que venía de un mafioso y narcotraficante para la campaña, el hijo la recibe y se la queda, y con esa plata pues la utiliza para comprar una casa, etcétera, y entonces se destapa la olla y entonces el hijo le tiene que confesar que terminó entrando mucha otra plata a la digamos que tienen una figura, digamos que viene una vacancia, es lo que se está hablando en estos momentos. Exacto. Entonces mire, nosotros tenemos el juez natural del presidente de Colombia es el Congreso, en donde nosotros, como ustedes saben, tenemos dos cámaras: la Cámara Baja, la Cámara Alta, el Senado y la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes tiene una instancia que se llama Comisión de Acusaciones, en donde se debe adelantar la investigación y, si hay méritos, adelantar la imputación de cargos. Una vez la Comisión de Acusaciones hace eso, este caso pasa al Senado, donde el Senado debe decidir. Una vez el Senado decida, por ejemplo, en este caso, si decidiera que es culpable el presidente, en materia política quedaría condenado, pero pasa a la Corte Suprema de Justicia, que debe imponer la pena judicial. Eso implicaría que, si todo esto se diera, el presidente debe retirarse, no debe retirarse, lo retiraría el sistema con una condena. Si todo ese proceso pasara. En Colombia eso nunca ha sucedido. En el 94, como le digo, en el proceso 8000, algo muy similar, el presidente logró, terminó influyendo en la Cámara de Representantes y frenó la posibilidad de que le imputaran cargos. Pero en este caso ese sería el camino. Lo segundo es que la Fiscalía sigue actuando, es decir, la justicia ordinaria va a seguir actuando alrededor del hijo del presidente, pero además todos los que pueden estar vinculados. ¿Quiénes más hoy están siendo vinculados por el hijo del presidente? Primero, el gerente de la campaña de Gustavo Petro, con una responsabilidad enorme, es el hoy presidente de Ecopetrol, la empresa más importante colombiana que representa a la industria petrolera, la más importante. Ese señor debe renunciar, pero además la Fiscalía puede investigarlo. Segundo, ministros que están siendo hoy investigados porque hicieron parte del comité para recoger fondos en campaña y pueden estar vinculados en este proceso, pero adicional, como lo dije antes, ministros y funcionarios del gobierno que pueden estar vinculados en ese pacto de venta de impunidad a cambio de apoyo económico o político. Y tercero, dirigentes políticos alrededor del proyecto del presidente. Entonces, la justicia ordinaria seguirá actuando con ellos y eso seguramente seguirá contribuyendo a conocer la verdad, porque ustedes pues saben que a medida que esto avanza, así como lo hizo el hijo del presidente, lo irán haciendo los demás involucrados, irán contando y eso llevará seguramente a que Perfecto. el presidente tengamos más elementos en el Congreso para juzgar al presidente. Queda clarísimo, senador, que es un caso muy complejo y que involucra a muchos actores. Muchísimas gracias, Miguel Uribe Turbay, senador colombiano del Centro Democrático, con un panorama, con un real terremoto político y judicial que está viviendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, amigo del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Uno de sus defensores en esta parte del continente. 7:46 de la mañana. Vamos
Vamos rápidamente a escuchar a los anunciantes y venimos con más.